Bienvenidos de vuelta, estamos dialogando con Nahuel Porcel de Peralta y nos está contando parte de esta trayectoria fascinante suya, con epicentro en México desde hace más de 35 años. Y pienso, Nahuel, que a vos te tocó vivir posiblemente la época de mayor esplendor de la música latinoamericana, principios de los años 80, o posiblemente toda la década del 80, con el retorno de la democracia en distintos países y con comenzar a fluir de una manera totalmente desembosada de las distintas tradiciones musicales. Por ejemplo, la incorporación sin ningún tipo de retazo de la música cubana, que hasta ese momento era prácticamente algo prohibido. Bueno, convivir con estos monstruos como Cita Rosa, con Mercedes, y este caldo de cultivo que fue México, entre otras cosas por la cantidad de artistas exiliados que habían allí. ¿Cuál es tu perspectiva, digamos, vos que viviste ese momento, no sé si coincidís conmigo, pero un momento de gloria me parece a mí? ¿Cómo ves que está ese movimiento de la canción latinoamericana hoy por hoy? Yo creo que siempre hay un hervidero de cosas con respecto a cuando estamos caminando o andando por diferentes países, nos seguimos encontrando con un montón de gente que, a pesar de estas redes supuestamente que estamos un poco más informados, todavía sigue habiendo como estereotipos de cada país, ¿no? Poca información, ¿no? Hemos conocido, por ejemplo, en los últimos tiempos, más de todos los músicos, como tú y los amigos, quién es Cecilia Todd de Venezuela. Venezuela tiene un folclore riquísimo, con ritmos dificilísimos y, bueno, y poetas y grandes. Lo mismo, sabes, si preguntas, no sabes qué pasa en Ecuador, no sabes quién hay en Bolivia. Del mismo México solamente hay como, bueno, Amparo Ochoa, de las cantoras, y Oscar Chávez, Gabino Palomares. Y en el medio de mi tropa, un grande que ha sido Marcial Alejandro, Rafa Mendoza, David Aro, que no tenemos la menor información. Sigue creciendo el movimiento de esta canción. Llegan cosas de México, muchas cosas contemporáneas, de la mixtura, de Lila Downs, por ejemplo, es muy conocida acá. Sí. Bueno, todo el rock mexicano, por supuesto, también, ¿no? Sí, bueno, me estás hablando me acabas de dar dos nombres, digamos, de la proyección que tienen convocatoria y por suerte, no sé, se han proyectado y son famosas. Les ha costado también, ¿no? Yo vengo de una tropa más antigua. Y el movimiento de lo que a mí me cultivó no tiene que ver solamente con los 80, tiene que ver con mucho antes. Todo movimiento se dio porque antes a mí también me llegó Serrat, con Machado, Miguel Hernández, Paco de Lucía, Lorca, todo el movimiento de la poesía española. Si vas a musicalizar poesía como haces vos, Serrat, Paco Ibáñez son referentes insosolables. Claro, fueron muy duros. Y luego lo fue acá este personaje, Damián Sánchez y César Isela, cuando musicalizaron a Pedroni y todo ese movimiento. Tenían cosas bellísimas, esas cosas son muy bellas. Entonces es una mezcla de todo eso. Creo que sigue la tropa, esa trova dando cosas. A veces muy mal entendido, hay muy mala información, hay una influencia, por suerte, de Silvio. Cuando se habla de la nueva trova se piensan que nació con la Revolución Cubana. Y yo les digo, mirá, hay un tipo que se llamó George Brassens, que a mí me encantaba, y un crítico, un ácido irónico de un humor negro para la época, en la cual Serrat lo admiraba. Serrat, cuando sale La Nova Canzó, ¿no? Entonces, no, o sea, siempre hubo canción de un contenido, de un humor, de una ironía, de un montón de cosas, siempre la hubo, siempre la había, no es. Luego inventan el término canción de protesta para enlatar los medios. Y luego viene esta moda de los chicos nuevos, en la cual intentan ser sabineros, silvieros, se mezcla ahí una cosa así. Entonces, nuestro trabajo en México se han cerrado muchos lugares justamente porque los miedos de comunicación, por no decir los medios de comunicación masiva, cualquier cosa que sea diferente y no esté de los ámbitos de esto que se escuche comercialmente, sigue habiendo un término de peligrosidad, por así decirlo. O sea, hoy en día la censura funciona de otras formas, ¿no? Entonces, bueno, pero nos hacen creer que estamos solos, Alberto,
Y en el camino andado encontramos que hay un montón de gente. Te pueden gustar las cosas, las composiciones, pero hay gente. Lo mismo que aquí, últimamente alguna gente dice, no, pero compositores eran los de antes. Bueno, hay gente que viene haciendo cosas. También cada movimiento, me parece, musical de esta profundidad, tuvo que ver con un espíritu social, con una cuestión. Por ejemplo, Chile. ¿Qué pasó con Chile? ¿Dónde están los nietos de Víctor Jara, Violeta Parra y Víctor Jara, qué sé yo, Patricio Mans, que está vivo todavía, un gran compositor? O sea, no generó una revolución de cosas. Hay compositores, bueno, qué sé yo, pero yo siempre esperaba, para mí, lo mismo pasa con España movimiento incluso, folk, ¿no? muy interesante, pero folk no de folclore chileno, sino folk a la usanza Y con España, americana. cuando yo fui la última vez, hace 15 años, por primera vez fui, yo me iba a encontrar con esa España cerrada. Mentira, me pasaron por arriba el pop y las cosas y las baladas. Y a veces recibimos aquí cosas que realmente no son de las más representativas. Pero bueno, sí hay gente que sigue haciendo cosas y bueno, que nosotros nos encargamos muchas veces de estar cantándola y mostrándola, ¿no? Sí. Hay que decir, vos has mencionado, y yo creo que con toda justicia, el disco Navega de Jorge van der Molen. Creo que coincidirás conmigo, posiblemente de los últimos 20 años, si no es el mejor disco de música popular argentina, está muy cerca. Y sin embargo, bueno, ¿cuánto se conocen esas canciones? ¿Cuánto se difunden? Acá tenemos la suerte de que hay un programa de radio que se llama El Remanso, donde esa canción se escucha todos los días, porque además afortunadamente hay un montón de versiones de la oración del Remanso. Pero claramente los canales de difusión están difusos, valga la redundancia, y bueno, mismo tu música, digamos, por el hecho, supongo que tiene que ver mucho con tu actitud independiente en tu trabajo artístico. Pero... No, bueno, vos sabés que después de la primera vez que me invitan a cantar solo a mí en Cosquín, eran 3 canciones, me dijeron 12 minutos, ¿no? Estuve en un horario importante, fui mi hijo de guitarrista, armé una cosita ahí, y antes, viendo todo lo que era el escenario de Cosquín, digo, caray, estaré acertado, es mi posibilidad, cantaré mis canciones y si canto otra cosa que especulando que la gente no sé qué sé yo, y le digo, no, porque tampoco lo sé hacer, no es mi cosa. No, yo tengo que cantar lo mío, ¿viste? Da vuelta a la media luna esa y te encontrás frente a 7 u 8 o 11 mil personas y sí, bueno, después de un grupo de pop, folclore, con batería, toda la cosa, y decís, bueno, buenas noches, tal cosa, y vas y cantás lo tuyo. Y cantás Pájaro de Rodillas, y cantás El Amor de los Marineros, o canto El Triunfo de la Abuela, y la gente aplaude, no se vuelven loca pidiendo otra, porque no conocen ninguno que soy, y se da su tiempo también. Si no, vos sos el que está subestimando al público, pensando en que no te van a entender, y el error es de uno. Entonces uno decide eso, Alberto, creo que lo decide. Decide, es una elección, porque si no, nunca van a conocer tus canciones si les hicieron. Y después, al otro día, a los 2 días, caminando por Cosquín, con el mate, y ahí me ha parado la gente en la calle y me dice, ¿usted cantó el otro día? Todavía me acuerdo y me emociona. Entonces, la culpa no es de la gente, que a los medios no les interesa. Incluso yo a veces me enojo mucho con las intérpretes y los intérpretes que sacan disco nuevo. Tienen un nombre, sacan disco nuevo. Y creo que vuelven a caer en un repertorio trillado. Y no se encargan de andar buscando nuevas canciones, que hay bellas, nuevas canciones. Aunque sean incluso las del Cuchi, que el Cuchi hay cosas que no la tienen, las menos trilladas, digo un caso, ¿no? Los tangueros, a mí nada me encanta. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Pero ¿qué version haces? ¿Hasta cuántas versiones más resistes? Buscate otra cosa, a mí, esa es mi exigencia, ¿no? Creo que es la especulación de que una canción conocida me van a difundir. Después está el otro problema, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Pájaro de Rodillas, es una canción que participa de un imaginario. Pienso, por ejemplo, Pobre del Cantor de Pablo Milanés. Esta cosa de que el cantor tiene un compromiso y que es la voz de su pueblo. Bueno, eso suena como anticuado en la cultura contemporánea, digamos. Digo suena porque yo creo que
que no es anticuado de por sí, ¿verdad? Eso no te genera, por lo visto no, pero te lo pregunto, no te genera ningún tipo de cuestionamiento interno a vos. Digamos, cantar una canción... En un tiempo en América Latina, en otros lados, hacíamos broma. Se hacían bromas de los mexicanos, amigos míos. Este asunto, si se calla el cantor, calla la vida. Entonces, no, bromeamos eso, ¿no? ¿Quién va a luchar por su salario? Era como, me parecía, claro, escuchabas a La Negra y a Guaraní, se venía abajo todo. Pero en un momento se empezaba a bromear con eso. Lo que tenemos mucho entre nosotros tiene que ver con la broma y con las cosas intocables, Alberto, también, ¿no? No sé, hay cosas intocables que uno puede bromear y hacer una crítica, primero riéndonos de nosotros mismos, ¿no? Que es muy sano reírse, ¿no? Sí, totalmente. Cosa sí. que en la generación del 70 no se practicaba mucho, ¿no? Creo que no, y cuando vos jugabas con esas cosas intocables, sabiendo cómo pensabas, todavía me ocurre. Todavía yo soy un tipo muy jodedor, me gusta mucho el humor negro y qué sé yo, y las cosas intocables. Pero la gente me conoce, sabe dónde estoy parado, pero puedo bromear con eso. Incluso, viste, estas cosas de la prefiero compartida, y viste, de Pablo Milanés, y le digo... Mentira, le digo, si será a la ajena, porque la propia no, le digo, entonces bromeo con esa, incluso en algunas canciones la meto, ¿me entendés? No me gusta cuando no hay humor. No me gusta cuando no hay, yo estoy hablando del humor nuestro, de la crítica, de la broma sobre nosotros mismos, de esa cosa intocable, tanto de lo que se llama la izquierda como la derecha misma, ¿no es cierto? Por poner dos cosas antagónicas que a veces pueden tocarse o no. Y entonces parte de eso creo que toda esta nueva camada de gente, por considerarnos más nuevos, lo va tomando con otro humor. No significa que yo me planto con Pájaro de rodillas y algo pasa. No sé qué pasa. Es una de las canciones, cada vez dice, te van a grabar, ahora Bruno Arias, el otro día me llamó, quiero que venga, en mi disco voy a grabar tu canción, Pájaro de rodillas, quiero que venga a cantar a mí. Tengo otras canciones, está y la milonga lo sabe que también, pero me he plantado con esas milongas, por ejemplo, en algunos pubs en España, donde la gente habla y que viene a cantar y de pronto y algo ocurre, Alberto, algo ocurre. Creo que la palabra que yo digo a veces es, ha habido una mancomunión, un matrimonio feliz entre la música y la palabra. Y está lograda. Cuando se la llevé yo se la había mandado a Mercedes, qué sé yo, y esa vez la llamé y ahí me regañó, que no venís nunca a ver, bueno, no quiero molestar. Y bueno, voy, ahora en la tarde, me fui por allá, me fui con mi hijo, estábamos tomando mate ahí, qué sé yo, tomando un té, y entonces un momento me alcanza la que era la guitarra de Petete Berti. Y entonces, negra, nunca te llegó esto, le digo tal y tal cosa. Entonces le empiezo a cantar ahí así, la negra sentada, pájaro. Y se emocionó, le dice a su asistente, tráeme el grabador, por favor, eso somos nosotros. Me le hizo cantar de nuevo, me fui, y así fueron las cosas, esa posibilidad. Algo pasaba con eso. Entonces, bueno, ahí donde... esa experiencia con estos personajes, que antes hablaba un poquito con respecto a la relación con Alfredo, que fue otro tipo de personaje que sufrió mucho el exilio, que tuvimos también todo un historial en Cuba, en época de una gran depresión de él, y el pretexto de regresar a su tierra para volver a componer, pero bueno, para mí también fue recorrer Ecuador, Venezuela, Cuba y todo México, con Alfredo en esas cosas, donde además Alfredo, además de ser un tipo oscuro, adusto, a la vez en lo cotidiano, era un tipo muy risueño, también muy jodedor, como decimos. Y lo de Mercedes, bueno, es ese personaje que uno ni pensaba, porque Mercedes es la gran elegidora de repertorio, en la cual luego repiten muchas de las cantoras de América Latina. ¿Y sí? Por ejemplo, yo digo, si no se enojan, yo digo que Tania Libertad graba Razón de Vivir de Víctor Heredia, no porque haya escuchado la versión de Víctor Heredia, porque Víctor Heredia, perdón, en México conocen su canción, pero no saben quién es Víctor Heredia. Entonces graba la versión de Mercedes. Los otros, Yo vengo a ofrecer mi corazón, Eugenia León, graban la versión que conocen de Mercedes Sosa, no es la versión de Fito.
Entonces abre el surco y cuando pone lo suyo, y bueno, cuesta mucho uno cantar lo mismo, ¿no? Y bueno, se agradece porque es ese vientito que empuja a que sigas creyendo que no todo pasa por si te pasan o no te pasan, si elegís una forma de vida, una forma de pensar, y en el camino vas encontrando un montón, y no hay forma de cambiar de barco. Como Luis Ríos decía, un poeta español, mexicano también, algo así como que no se puede andar por la vida como si no existiera la belleza. Estamos fuera de la palangana, no sé, pero en el camino, como dice Benedetti, somos mucho más que dos. Y Nahuel, efectivamente, y vos sos uno de los portadores de esa antorcha. En cierta forma venís como una especie de maratonista olímpico acá a traernos ese espíritu de Mercedes, de Citarrosa y ¿por qué no de Atahualpa, ¿no? Bueno, espero que vaya mucha gente a ver tus presentaciones y que vuelvas todas las veces que sea posible. Acá vamos a estar recorriendo el próximo sábado. Estaremos ahí te comentaba, en el Centro Cultural de la calle Leguizamón. El Centro Cultural de la calle Leguizamón. Ahí estaremos con invitados, Ad Libitum y Pamela Díaz y los amigos. Así que bueno, para mí es un gusto. Gracias por la ida y venida, en la cual me siento realmente como en casa. Y eso se agradece porque la posibilidad de la libertad, y aunque no nos conocíamos, las cosas, viste, empiezan a través del tanteo y de la broma y la cuestión. Entonces creo que agradezco tu tiempo y tu sapiencia. Por favor. Bueno, nos despedimos de esta manera. En el próximo bloque va a estar Nahuel cantando sus canciones y nosotros nos vemos la semana próxima. Muchas gracias.